Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Marela Alonso Barrios y hoy hablaremos del canon del cuerpo humano y sus antecedentes. En esta presentación veremos los diferentes aspectos a tomar en cuenta para la representación del cuerpo humano, sus proporciones, sus cánones, las medidas, las contraformas o zonas negativas, y cómo realizar adecuadamente el estudio de las posturas. El tema incluirá los antecedentes del cuerpo humano, cánones femeninos, cánones masculinos y el esquema de la figura humana. Primero veremos los antecedentes del cuerpo humano. La figura humana está influenciada por las leyes de la perspectiva, con el fin de plasmar en papel las proporciones adecuadas. Para poder representar y determinar las proporciones de la figura humana, utilizaremos los cánones del cuerpo humano. Canon significa regla y es de origen griego. Mediante fórmulas matemáticas se establece las proporciones ideales del cuerpo humano, el cual se divide en partes llamadas módulos. Ya lo usaban los egipcios para establecer las medidas perfectas de la figura. Al principio, la proporción ideal la estableció el griego Policleto hace unos 2500 años, usando la medida básica llamada módulo, y así creó el canon de 7 cabezas basado en que la altura de una persona son 7 veces la altura de la cabeza. Siglos más tarde Lisipo, basado en ese primer canon, creó otro más esbelto de 7 cabezas y media. El canon de Lisipo lo podemos ver en las esculturas griegas que se aplican tanto a hombres como a mujeres. En la Afrodita de Milo, más conocida por su nombre romano como Venus, aunque en realidad es del final de la época helenística, podemos ver esta misma proporción de las 7 cabezas y media. Ya en época romana, el arquitecto, escritor e ingeniero Marco Vitruvio estableció el canon de las 8 cabezas en el tratado más antiguo que se conoce sobre arquitectura, y el único de la antigüedad clásica. Estos 10 libros, escritos entre los años 27 a.C. y 23 a.C., estaban inspirados en teóricos helenísticos y fueron el posterior fundamento de los artistas del Renacimiento. En la antigua Roma se emplearon sus cánones en arquitectura, técnicas decorativas, mecánica y, por supuesto, en el arte pictórico y escultórico. Con la caída del Imperio, Occidente entró en la Edad Media y durante estos 1000 años se descuidaron por completo las proporciones de la representación artística. Como podemos ver en la imagen, la medida de los cuerpos adultos podían ser de 3 a 4 cabezas. Hasta que en el Renacimiento, Alberto Durero y Leonardo da Vinci recuperaron las proporciones romanas. Este último popularizó definitivamente el canon de las 8 cabezas con su célebre obra El hombre de Vitruvio, que ilustraba el tratado del ingeniero romano. Se aplica tanto a hombres como a mujeres. Ahora pasaremos a los cánones femeninos. Y aquí podemos ver cómo esa proporción de las 8 cabezas también se aplica a las mujeres, por ejemplo en la obra de Botticelli, El nacimiento de Venus, que está en la parte derecha, y se continúa aplicando durante los siglos sucesivos, como se muestra en la célebre obra de Rubens, Las Tres Gracias. Aunque según la época el ideal de belleza de la mujer ha ido variando, a veces con más curvas y otras más estilizadas, este canon ha perdurado hasta nuestros días. Un buen ejemplo de ello lo podemos encontrar en los maniquíes de las tiendas como el estándar de armonía estética. No llegaría hasta abajo sino hasta la planta del pie, ya que está de puntillas como si llevara tacones. Ahora pasaremos a los cánones masculinos. El canon de la figura masculina es también de 8 cabezas, pero dado que la cabeza del hombre es más grande proporcionalmente que de la mujer, todo el cuerpo masculino resulta más alto que el femenino, 10 centímetros más aproximadamente. Las proporciones en la infancia y en la adolescencia van a ser diferentes, ya que las medidas varían de acuerdo a diferentes etapas. Como podemos ver aquí en la tabla, estas medidas desde luego son muy variables y dependen tanto de la etnia como de variables externas que puedan afectar el desarrollo del individuo. Sin embargo, pueden ser una base de la cual partir. También podemos observar que la configuración varía. Por ejemplo, el bebé propone un cuerpo cuya altura es igual a 4 cabezas.
lo cual determina, comparando con el hombre adulto, un tamaño de cabeza el doble de grande proporcionalmente en relación al cuerpo. El tronco y los brazos se mantienen en proporción parecida a la del hombre adulto, mientras que las piernas son más cortas. También el pequeño no presenta cintura, teniendo el tórax estrecho y piernas y brazos gruesos, con pliegues en las articulaciones sin el mínimo relieve muscular. Pasamos al esquema de la figura humana. Partimos primero de una figura cuyas proporciones serán idénticas a las de la figura ideal. Primero relacionamos las formas de la figura humana por separado. La cabeza ofrece una forma parecida a la cabeza real, a falta solo de la forma sobresaliente de la nariz, el detalle de ojos, boca y cabello, pero en un esquema simplificado no llegando al detalle. El tórax es la parte más compleja del cuerpo humano. Para trazarla debemos hacer un esquema de un rectángulo en diferentes posiciones. La pelvis la podemos dibujar en forma de un traje de baño con trazos de diferentes formas. Los brazos y piernas quedan reducidos a simples alambres representativos de los huesos de cada miembro, tratando de hacer la división anatómica de cada hueso. Las manos y pies representados en forma envolvente sin determinar características. Lo anterior se dibuja sin movimiento en posición de firmes. Conviene hacer los dibujos calculando exactamente las proporciones del canon que utilicemos, dibujando débilmente la pauta y construyendo encima la figura en diferentes posiciones, como se puede ver aquí en las imágenes.